Hola a todas, a todos, a todes. ¿Cómo están? Espero que bien. Ahí nos pueden ir hablando por el chat ya, así como diciéndonos hola, ¿cómo están? Para saber que están ahí despiertos en esta mañana. Quería darles las bienvenidas mientras va ingresando gente a la primera charla, una de las primeras charlas que vamos a tener aquí en la Feria de Orientación al Postulante de la Universidad de Chile, que corresponde a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Hoy nos acompañan dos expositores de la facultad, Pablo Domínguez y Juan Pablo Urrutia, que son jefes de carrera de las carreras de arquitectura y diseño. Así que ellos van a estar acompañándonos y nos van a estar hablando como más de ambas carreras y van a poder hacerle todas las preguntas que quieran. Mientras va ingresando a toda la gente que está llegando, ahí nos están diciendo harta gente hola, hola a todos. Queríamos hacer énfasis en que este espacio que nosotros estamos creando y que le estamos tratando de dar a ustedes, para que ustedes puedan hacer todas las consultas que tienen y para que también se puedan informar de las carreras de nuestra universidad. Eh, y a quienes no han tenido como acceso a la plataforma Zoom antes, o quizás no han tenido clase online, quizás muchos de ustedes sí, por pandemia, explicar un poco cómo funciona Zoom. Hay un chat donde pueden hablar como general, como están saludando muchas personas, pero también pueden hablar por mensaje privado. Yo, Constanza y Jorge somos parte del equipo de difusión de la universidad y vamos a estar bien pendientes del chat ahí, viendo sus preguntas, viendo si algunas podemos contestarlas nosotros. Eh, y si no, vamos a también tener durante la charla espacios de preguntas luego de la exposición de cada carrera para que ustedes puedan ya sea abrir el micrófono y preguntar o ir ahí diciendo en el chat las preguntas que tengan para Pablo y para Juan Pablo. Eh, Mencionarles también que la charla va a ser grabada, y que después va a estar disponible en nuestra página futuromechon.cl para quienes quieran volver a verla o quienes no están aquí y no hayan podido venir también puedan verla. Eso, más que nada, vamos a dejarle un formulario en el chat ahí, Jorge, para que puedan rellenar y vamos a poder entregar la información sobre las fechas importantes, cosas de la universidad, su correo. Nada de spam, se lo prometemos. Pero es para que estén bien atentos a las cosas que van a ir sucediendo en el proceso de admisión que se viene y que estamos viviendo ya en estos momentos. Eso. Me callo porque aquí viene a hablar Pablo y Juan Pablo, así que les doy el pase para que puedan empezar a exponer. Muy buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Pablo Domínguez, soy jefe de carrera de diseño y voy a comenzar con diseño. Voy a hacer una pequeña exposición. Voy a partir por la malla, rasgos generales de la carrera y luego algunos ejemplos de título para que vean las temáticas que se abordan y el formato y etcétera. Luego voy a dejar unos minutos para consultas, ¿ya? Igual vayan dejando sus consultas en el chat para que las podamos responder apenas finalice la exposición. Y luego continuarán con arquitectura. Denme un segundo. Ya. Entonces, esta es la malla de la carrera de diseño, la actual malla ya está implementada los estudiantes están en cuarto año, es una malla nueva, o prácticamente nueva, al igual que todas las mallas de la universidad, hubo todo un recambio, una modernización curricular, tanto en forma y en fondo. A grandes rasgos, les voy a pasar bastante rápido, va a ser a bastante rasgo. Tiene un grado de licenciatura al finalizar el cuarto año, licenciatura general, que es licenciado en diseño, es un grado académico, y tiene tres salidas, tres títulos, tres opciones distintas de título. La primera opción es un título general de diseñador, diseñadora. Luego tienen la otra opción, que es convenciones, dos opciones más convenciones, una con la opción estándar, me refiero clásica, de la visualidad, del área gráfica, visualidad de medios, y la segunda que es más bien referenciado a la mención industrial y servicios. Por lo tanto, tienen tres
posibilidades dependiendo de su recorrido académico, al cual voy a explicar rápidamente ahora. Tienen 2 años, los primeros 2 años son de, llamémoslo así, plan común, en donde recorren desde las generalidades de la lógica y del trabajo, del análisis, del diseño, para que vayan conociendo desde la primera parte, que son elementos generales de diseño, hasta el cuarto semestre, en donde se les generan las distintas opciones, digámoslo así, para que al finalizar el cuarto semestre puedan decidir cómo continúan su proceso formativo, que sería la segunda etapa. En esta segunda etapa ustedes deciden por algunas de las 3 opciones. Tienen un recorrido general específico, ¿ya? Que es de la mención, y tienen electivos, la opción de electivos. Aquí normalmente, aquí dicen 3, normalmente se ofertan cursos electivos de 3 créditos, por lo tanto aquí ustedes tienen que tomar 3, 3, 3, 3, de una amplia gama de opciones. Eso es muy importante que lo tengan claro. La carrera de diseño en la Universidad de Chile es la carrera más grande con menciones de Chile. Por lo tanto, tiene una amplia oferta de electivos, ya que depende, va variando de semestre a semestre, pero normalmente es como un promedio de 12 electivos que se van ofertando, y de esos ustedes tienen que tomar solamente 3. Entonces es una amplia gama que va desde modelamiento digital, creación de personaje, diseño editorial, eh, proceso avanzado, etcétera, ¿sí? Textiles, etcétera. Eh, eso es más o menos la malla. Después terminan, después de su elemento de licenciatura, su grado de licenciatura, terminan en el 5º año con su proceso profesional. Traje un pequeño ejemplo, un pequeño esquema de ejemplificación de cómo una de las tantas formas que se puede mostrar qué es el diseño, que es como la pregunta típica estándar, y hay variadas formas de cómo explicarlo, pero esta es una de las tantas, bastante sucinta. Las dimensiones, la primera y una de las más importantes, que es la usabilidad, que es la persona, el ser humano, el usuario, el cliente, o los usuarios, o las usuarias, o las clientes. ¿Ya? Tienen que ver aspectos, elementos físicos, aspectos sociales, ergonómicos, psicosociales, etcétera. Esas son las variables que se analizan desde el usuario, el ser humano. Luego hay una variable también muy importante que tiene que ver con elementos tecnológicos, tiene que ver con elementos de materialidad, elementos de infraestructura, elementos de tecnología, de proceso, de elementos constructivos, ¿sí? Elementos, por ejemplo, texturas, colores. Ojo que cuando se habla de tecnología y herramientas, no solamente elementos físicos, también hay elementos digitales, página web, elementos de impresión, etcétera, ¿sí? Software, modelado virtual, etcétera, todos los elementos tecnológicos. Y la tercera parte, también que es muy importante, que es la parte de negocio y la viabilidad económica del proyecto o de las propuestas, ¿ya? Que tiene que ver con elementos financieros, elementos de marketing, elementos de economía, elementos operacionales, elementos de presentación, formas de presentación. Me refiero a formas de presentación pensando en el público objetivo, o sea, cómo presentar un elemento de negocio con respecto, por ejemplo, a un cliente, a una empresa. Si juntamos todos estos elementos, tenemos diseño, ¿ya? Como se dan cuenta, un elemento muy importante es la multidisciplina, ¿ya? La multidisciplina y los distintos niveles de escala o de profundización de las temáticas con respecto a las personas, al grupo de trabajo con el cual se está trabajando, así también como a cual se le está presentando la propuesta de diseño, ¿ya? Eso es, a grandes rasgos, elementos muy importantes, a diferencia también de otras carreras, no tan solamente en diseño, elementos del área proyectual, también sucede con arquitectura,
que desde el primer semestre ustedes van a proponer innovaciones, ¿ya? Obviamente a distinto nivel, ¿sí? En primer semestre van a generar un, con una guía importante del profesor hasta ir avanzando en los distintos niveles hasta que ustedes forman completamente su proceso de desarrollo y su propuesta claramente. Para eso les traigo unos ejemplos, voy a pasar bastante rápido, son ejemplos de título, las insto a que puedan verificar, ver si están viendo las distintas opciones de universidad, por ejemplo, vean las propuestas de las distintas casas de estudio con respecto a los títulos. Eso les va a decir mucho de las temáticas, de las fortalezas y las debilidades de los y las egresadas de cada plantel, ¿ya? Es muy importante que lo vean. La mayoría de las universidades están de forma abierta, ¿ya? Las que voy a presentar aquí están todas disponibles en la página para que la puedan descargar completamente, por eso las muestro, ¿ya? Aquí estos son del semestre pasado y el antepasado, o sea, segundo semestre de 2019 y primer semestre del 2020. Además, en modo pandemia, así que hay mucho digital. Este es el primer ejemplo que les quiero traer para que lo comentemos, lo voy a comentar rápidamente. Una mecedora para niños, niñas hiposensibles con diagnóstico de trastorno del espectro autista severo, ¿ya? Un rápido collage, digámoslo así, de las propuestas, las primeras aproximaciones formales morfológicas, materiales también se cruzan, elementos de textura, elementos conceptuales, ¿sí? Elementos gráficos de color. Luego desarrolló unos primeros prototipos básicos de modelo a escala, ¿ya? Para evaluar otro tipo de variables. Luego se selecciona uno de esos, o se unen, en este caso selecciona distintas características de los prototipos anteriores y hace una propuesta inicial. Un prototipo físico integral, que es más bien ve elementos de materialidad, de calce, de engranaje, en este caso, tiene una componente que es como de transporte, muy importante, terminándolo con una propuesta de una maqueta funcional, en la cual fue evaluada con el usuario objetivo al cual se estaba desarrollando. Le traigo otro ejemplo. La anterior era del área industrial, ¿ya? Este es un ejemplo del área visual. Es una reconstrucción histórica del personaje del prócer Bernardo Higgins a través de las tecnologías actuales, tanto de recopilación de obras históricas, ¿sí? Tanto pictóricas como escultóricas, y el análisis también hizo un análisis con respecto a la familia, ¿sí? Rasgos que se heredan o no. Hay elementos de sombras, tamaño, morfología, elemento por elemento de la cara, y hasta llegar a una conclusión, a una hipótesis, ¿sí? Luego se modela en 3D, se generan los puntos de control y se mapea, se hace un dibujo y un mapping encima de el modelo. Y siempre ahí está. Esa es la propuesta final del modelo tridimensional y de los renders respectivos de cómo debería de haberse visto en su momento el prócer. Aquí hay otro ejemplo, un desarrollo de un irrigador aspirador en conjunto con medicina, con estudiantes de neurocirugía. Ahí hay los primeros sketch. Aquí están las dos entradas, de entrada y salida de presión con fluido y positivo o negativo, y los elementos a los cuales
se controla este dispositivo, es un elemento áptico. Ahí está la propuesta final y esto es un render, una representación de una foto para que no sea tan fuerte, ¿ya? En uso final. Ahí está la propuesta, cual fue desarrollada y probada en pabellón. Tenía varios más, pero voy a quedarme con el último. Este es un desarrollo identitario, ¿sí? Es un libro del barrio Meix, también del área gráfica, el anterior también era industrial. Desde los elementos que convergen y el análisis teórico y aplicado, digámoslo así, de lo que en este caso los y las observadoras fueron recopilando en el terreno, y después la propuesta gráfica con respecto a la solución o la propuesta del relato que generan este barrio, ¿sí? Aquí está las propuestas. Esto, al finalizar, estoy resumiendo muy rápido el proceso completo, y los elementos principales, en este caso ritmo, narración, y los elementos principales de la gráfica, ¿ya? Terminando en la propuesta final del libro que recopila todos los elementos principales de este icónico barrio. Voy a quedarme aquí para dejar un proceso de preguntas, y puedo volverme si alguien quiere hacer alguna pregunta específica del ejemplo o de la malla. Dejo la palabra abierta y quedo atento. Muchas gracias, Pablo. Ahora damos paso a las preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta, puede abrir su micrófono, decirla en voz alta, o escribir por chat. Por ahí vi que ya había una pregunta, Jorge, ¿o no? Sí, bueno, alguien quería saber un poco más sobre los electivos, si es que pueden dar una idea general o sobre qué tipo de electivos podrían tomar. Como lo dije, es es muy amplio, muy diverso. Voy a nombrar los que me recuerdo. Por ejemplo, temas por ejemplo, de patrimonios. Hay uno muy especial. Hay uno por ejemplo, con respecto al movimiento social del semestre pasado, del semestre antepasado. Temas de territorio, temas de colectivos, temas de servicios, temas de marketing, temas de emprendimiento, temas de legislación, temas de editorial, temas de ilustración, temas de sketching, temas de modelamiento 3D, temas de color aplicado, temas de modelamiento avanzado, simulación digital, temas de modelado de personaje, ilustración digital, física, o sea, sketch de personaje, fotografía, museografía, y así. O sea, nosotros tratamos de generar un pack continuo, digámoslo así, de temáticas, pero siempre, y eso es lo bonito, y entrega libertad en esa parte de la malla, esto de dejarlo como electivos, de tomar rápidamente elementos emergentes del día a día, y elementos que son trascendentes, me refiero como de formación importante para sus menciones, ¿ya? Es como le digo, una de las cosas buenas que es una carrera grande, y desde ese punto de vista la oferta es amplia, es la más grande de menciones, y eso es una oferta muy amplia. Y es bueno y malo porque, claro, hay 15 y ustedes tienen que tomar 3, y de repente me dicen, chuta, me encantan 5 y no puedo. Entonces, nosotros, hay algunos, o los más demandados, o los más deseados, digámoslo así, los tratamos de ir repitiendo, pero la idea también es generar ofertas nuevas. Entonces, de esos 12 son como 5 que son como estándar, digámoslo así, que se van modificando, generando distintos ajustes, y los demás son normalmente elementos que van saliendo o temáticas nuevas que van saliendo.
Perfecto. Están llegando muchas preguntas ahora, pero voy a tratar de unir algunas, porque, por ejemplo, estaban consultando sobre qué pasa cuando uno egresa, que si sale como diseñador, las menciones con las que uno podría salir, y asimismo también estaban preguntando como con qué se puede relacionar el diseño. Entonces, de manera general, tal vez poder explicar La- estas menciones, cómo uno puede salir de diseñador. las menciones es importante más bien para que ustedes vayan como marcando diferencias, ¿ya? Es decir, eh, eh, si bien en el mercado hay mercados que están claros en las diferencias, hay otros mercados que esta diferencia se cruza un poco, se solapa, ¿ya? O sea, no significa que un industrial no pueda hacer un sketch o una, no sé, una página web básica, o un gráfico no puede hacer un prototipo físico, ¿ya? Por eso esta línea importante de los 2 años de plan común, ¿ya? Entonces, la mención es importante porque te va a dar una especificación, pero no significa que no sepan de la otra, del otro lado, del otro concepto. Por eso que también en estos electivos, dentro de la electividad, hay electivos que como que es, para que ustedes salgan de una mención, es importante que tomen electivos de esa mención, pero también tienen ciertos como comodines que pueden tomar de la otra mención. Entonces, si son industriales, digámoslo así, y le interesa, no sé, página web, y hay un electivo de página, pueden tomar el de página web, que es más bien con el área de visualidad y medios, ¿ya? Pero, y eso muestra la cantidad de opciones que tienen en el mercado, ¿ya? Tanto como ser parte de una empresa, como asalariado, digámoslo así, o como emprendimiento. Hay muchos de emprendimiento, muchos de autogestión, muchos de entregar el, eh, el servicio, la venta del servicio, el servicio del diseño, incluso a empresas o a clientes o a uno mismo. ¿Ya? Entonces, nos encanta decir que en verdad el diseño está en todo, literalmente todo, y se van a dar cuenta en la malla, y por eso los invito a que vean las temáticas de título. Insisto, si quieren comparar con otras universidades, es una forma, más que lo diga uno, que hoy que lo mejor, que soy lo mejor, véanlo en los elementos finales, en la tipología de temáticas que se abordan y en la profundidad o no de las temáticas con respecto a las otras opciones que existen. Esa es la mejor forma de poder investigar. Háganlo rápido, ustedes que son googleros así súper casi de acoso, véanlo, googlean y ponen en la biblioteca está abierta, lo pueden descargar los documentos, gran parte de los documentos de forma directa, así que más que yo lo siga diciendo, ahí van a ver la cantidad de opciones que tienen. Perfecto, te agradezco, muchas gracias. Han habido diversas preguntas, algunas más específicas que otras, pero yo creo que muchas de estas cosas se pueden relacionar con lo que Pablo ha respondido hasta ahora. Bueno, pero para que no quede ahí la duda, por ejemplo, preguntan si es que el diseño es el anterior diseño gráfico, que se puede relacionar un poco porque también algunos por aquí preguntaban respecto a, por ejemplo, si acaso en diseño se hace merchandising, poleras, cuadernos, que tiene que ver un poquito también. Sí, sí, una de las líneas específicas del gráfico, claro, la línea clásica, como mundial, las dos especificaciones más estandarizadas mundialmente es la gráfica y la industrial, ¿ya? Y que nosotros la actualizamos para no haya como diferenciación y para que quede más claro. Le agregamos el tema medial, ¿sí? La mediatización, elementos de video, de marketing, de diseño de logotipo, etcétera, que también lo abordaba el diseño clásico gráfico, y en el lado del industrial, el tema de los servicios, ya que en realidad gran parte de lo que se realiza en Chile son servicios más que objetos, ¿ya? Entonces uno vende como la idea, vende como concepto, más que el elemento propio. Entonces, por eso
sigue siendo el clásico industrial, si ustedes lo ven en España, en Italia, en Argentina, claro, van a encontrar el industrial y el gráfico, y tiene que ver con eso, pero nosotros lo especificamos un poco más para ampliarlo y dejarlo de esa forma clara. Creo que estamos. Le voy a dejar Sí. el paso a arquitectura. Muchas gracias Súper. a todas y a todos, y estamos disponibles también para cualquier consulta. Sí, muchas gracias a ti, Pablo, por hablarnos sobre diseño y por responder las dudas. Cualquier duda que no haya quedado como muy clara, o si tienen más preguntas aún luego de esta charla, durante la feria tenemos un chat en futuromechon.cl donde pueden hablar con estudiantes de diseño que van a estar ahí en la facultad, en la parte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde pueden hacer todas las preguntas que tengan sobre los ramos, las mallas, etcétera, para así ampliar más lo que o resolver las preguntas que tengan. Eso. Así que muchas gracias, Pablo, y ahora damos el paso a Juan Pablo, que nos va a hablar de la carrera de arquitectura. Muchas gracias, Constanza. Y gracias, Pablo, también por la presentación. Aquí les voy a compartir pantalla para hacer una presentación sobre la carrera de arquitectura. No sé si ven esta diapositiva donde dice historia. Que me gusta partir por acá, porque es bastante importante establecer que la carrera de arquitectura en la Universidad de Chile es la más antigua del país, una de las más antiguas de Latinoamérica, lo que no es solo una marca y un sello y son palabras medias superficiales y que incluso podrían sonar gratuitas, sino que ello explica una larga tradición en la enseñanza de la arquitectura, ¿ya? Este año estamos celebrando 170 años de la enseñanza y la formación de la arquitectura en la Universidad de Chile, lo que explica una sucesión en décadas de distintos estilos, métodos, maneras de entender la arquitectura y cómo enseñarle, cómo formarse en ella. Lo que naturalmente entrega una carga re importante a la institución sobre experiencias previas, experiencias que no tienen otras universidades, y que básicamente tienen que construir sobre lo que otras universidades ya han avanzado. Y en ese sentido nosotros como Universidad de Chile tenemos el privilegio y la ventaja de haber pasado por todas esas etapas, y cada plan formativo que vamos construyendo naturalmente se hace en base a la experiencia de aquellos que son previos. Nosotros actualmente estamos a punto de inaugurar el primer egreso, la primera generación que sale de una modernización curricular, una innovación curricular que partió el 2016, y el próximo año ya se titula la primera generación de este nuevo plan formativo que se basa en las experiencias previas que le he mostrado de estos 170 años de enseñanza de la arquitectura. Y sustenta todo su modelo y la idea de arquitectura en que nosotros, en la institución, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, formamos a personas para que desarrollen pensamiento proyectual, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? El pensamiento proyectual es el factor común de todas las personas que se desempeñan en la arquitectura y que no se dedican necesariamente al diseño de un edificio, una casa, de infraestructura, que es lo que popularmente se sabe de quienes somos arquitectos y arquitectas. Eso naturalmente se hace, y eso también se enseña y se aprende, ¿ya? Se forma. Pero nuestro campo de desempeño y nuestras distintas derivas profesionales son mucho más amplias que aquello. O sea, alguien que estudió arquitectura podría desempeñarse, por ejemplo, en la construcción, en la planificación urbana, en la gestión cultural, en el ámbito académico, en la investigación, en el negocio inmobiliario, en la gestión del territorio, distintas esferas que son competencias de nosotros quienes estudiamos arquitectura. Entonces, ¿cuál es el factor común? Ustedes dirán, pucha, es muy distinto hacer un negocio inmobiliario que desarrollar un material, un prototipo, que diseñar una vivienda, o que ser un activista territorial inclusive. El factor común es que nosotros pensamos proyectualmente, así como podríamos decir que alguien que estudia Derecho piensa jurídicamente, independiente del área en la que se desempeñe, nosotros pensamos proyectualmente. Y ese pensamiento proyectual se basa en estos cinco elementos, en la capacidad de diagnosticar un problema asociado al espacio y al territorio, ver problemas allí donde otras personas no los van a ver, porque no tienen esa lectura de cómo opera el espacio, ¿ya? El espacio en el que nos movemos, ¿cierto?
la capacidad también y la habilidad para planificar y diseñar soluciones que atiendan a esos problemas que nosotros diagnosticamos. Y esto viene a romper un mito de aquella figura del arquitecto o arquitecto que responde a un mecenas, ¿ya? Un mecenas que dice, mira, quiero que hagas esto, y básicamente nosotros pasamos a ser un ser instrumental que soluciona el problema que determinó otro. A nosotros desde la Universidad de Chile nos interesa mucho la actitud crítica, el pensamiento crítico, de manera tal que nosotros no seamos solos quienes resuelven el problema que otro identificó, sino que nosotros también seamos parte de aquellos que identifican esos problemas, ¿cierto? Y que hacemos esos diagnósticos. Entonces, por eso es importante ese primer punto que aparece ahí, que es generar la capacidad de diagnosticar esas situaciones, esos asuntos, esos problemas, entender esos fenómenos para luego planificar y diseñar soluciones, ¿cierto? Que deben materializarse, o sea, también debemos tener las habilidades, los conocimientos, las capacidades necesarias para no solo dar la idea, como lo que pasa en la carrera de diseño, que ellos también tienen la capacidad de no solo plantear esa solución, sino que también tener los recursos necesarios para llevarla a cabo y materializarla, ¿cierto? Y su gestión, naturalmente, porque la labor de un arquitecto y un arquitecto no acaba, podríamos decir, cuando se corta la cinta. Todos los proyectos, todas las iniciativas tienen una vida, tienen un ciclo de vida que comienza una vez que esto se habita, ¿cierto? Entonces, cuando se habita, nosotros también jugamos un rol muy importante porque entendemos, y eso ya es más bien personalmente también, lo defiendo mucho, que la arquitectura no se trata solo de generar un producto, sino que es más bien un servicio, ¿ya? Entender la arquitectura como un servicio para la comunidad, para la sociedad, que está permanentemente atendiendo las necesidades de las personas que están habitando en un hábitat artificial, en un hábitat construido por nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, esa vía de los proyectos, desde que se comienza a habitar, también requiere de la presencia de arquitectas y arquitectos para sus adaptaciones, modificaciones, funcionamiento respecto al consumo energético, etc. O sea, las edificaciones tienen vida. Y no solo las edificaciones, sino que todos los proyectos que tienen que ver con esta dimensión del pensamiento proyectual. Y naturalmente investigar, que es un área que es transversal a cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué hacemos quienes estudiamos arquitectura? Diagnosticamos problemas, nichos de acción, planificamos y diseñamos una solución, la materializamos y somos capaces de participar en su gestión. Todo a través de, naturalmente, procesos continuos de investigación. Lo que no se refiere necesariamente a una casa, a un edificio, a una infraestructura, sino que también a otras acciones sobre el hábitat de nuestras comunidades, ¿ya? La carrera tiene 3 ciclos. El primer ciclo se focaliza en la idea de problematizar, interactuar, idear y modelar. Acá está la malla, no voy a entrar mucho en detalles, ustedes lo pueden ver. La única característica quizá a destacar es que la carrera de arquitectura, a diferencia de otras carreras, tiene un espacio predilecto, un espacio fundamental, que es el taller, ¿cierto? Que lo ven acá al centro, taller 1, taller 2, taller 3, y así sucesivamente por cada semestre, que es un espacio donde ustedes no van a escuchar una clase, no van a sentarse ahí como en un rol pasivo, sino que ustedes en el taller, ustedes son quienes están en el centro, en el foco de atención, ustedes son los y las protagonistas en el taller. Es un lugar donde se va a trabajar, es un lugar donde ustedes hacen sus propuestas, donde se discuten estas propuestas, donde se arman conversaciones, y por eso se le llama taller más que un curso o una asignatura, ¿ya? Es un lugar de trabajo, es los espacios que tienen más créditos. Por ahí vi que preguntaron qué eran los créditos. Los créditos básicamente indican cuánto tiempo tienen que dedicarle a un curso, ¿cierto? Entonces, un curso que tiene 18 créditos, naturalmente demanda más tiempo que el que tiene 3, ¿cierto? El que tiene 6 demanda más tiempo que el que tiene 3, y así sucesivamente, ¿cierto? El crédito es cuánto tiempo yo le debo dedicar a ese curso, dentro del aula y también de manera independiente en estudio, lectura y trabajo. Entonces, el taller es el espacio donde ustedes van a diseñar proyectos. Y diseñar proyectos integrando, obviamente, todos los conocimientos y habilidades que van desarrollando en las otras asignaturas, ¿ya? Acá hay algunas imágenes de trabajos que se hacen en primer año. Esta es la asignatura de taller. No necesariamente son maquetas, a veces son intervenciones a escala real, escala 1 a 1, intervenciones espaciales, ejercicios para entender nociones de estructura, de morfología. La representación gráfica es clave, es en paralelo, es la documentación que nosotros necesitamos generar para que otras personas también puedan participar de su materialización. Ya existen otras disciplinas
que participan de ello, entonces nosotros tenemos que saber explicar lo que hacemos en un lenguaje entendido por otros, que en este caso es la representación gráfica, ¿ya? Esto no es literalmente un plano, ¿cierto? Ustedes van a aprender a dibujar planos, a hacer planimetría, sino que estas son aproximaciones a cómo después van a poder dibujar algún plano, ¿ya? Aquí ejercicios con elementos cotidianos, de cómo ir conformando espacios. Esta es la escena de una entrega final de un taller de primer año. Una entrega final sería el equivalente a un examen, ya en una asignatura, que más que un examen y sentado frente a un papel, rellenando alternativas o completando una pregunta, ustedes aquí van a ser parte de una exhibición, van a exhibir su trabajo, como si fuera una galería, como si fuera un museo, ¿ya? Y cada una de las obras es parte de este conjunto que genera un ambiente. Como ven, aquí están las representaciones físicas, y en el fondo en los muros está la representación gráfica de aquello que materializan a través de maquetas en sus proyectos, ¿ya? Entonces esto siempre tiene un ambiente festivo, de celebración. La evaluación final, más que un proceso tortuoso, en arquitectura siempre se entiende como una instancia festiva, ¿ya? Donde hay que festejar lo que hicimos, lo que logramos hacer, y discutir sobre eso, aprender también de esa instancia. Uno aprende mucho en la entrega final, ¿ya? Bueno, aquí instancia de cuando algunos cursos se juntan en todas sus secciones para hacer algunas clases magistrales. Ejercicios, estos son cursos más del área de tecnología para entender las nociones de estructura, material, sistemas constructivos, cómo resisten esto a las fuerzas sísmicas, a las cargas de uso. Aquí el ejercicio de un puente, haciendo pruebas con material a ver si esto resiste o no, ejercicio de una torre, o análisis de obras existentes, por ejemplo, ¿ya? Y entender cuáles son sus componentes, sus materialidades, de manera tal de ir entendiendo cómo obras destacadas nos sirven también como ejercicios para entender y aprender nosotros a proyectar a la luz de estas propuestas de arquitectura. Entonces, descomponer y, por ejemplo, entender aquí en ejercicio cómo se compone esa viga de hormigón armado porque tiene enfierradura que la arma, y cómo interactúa el hormigón con el acero. Esto es un curso específico de diseño y materialización. Tienen que ya comenzar a hacer dibujos. Esto es como, podríamos decir, como quienes estudian medicina analizan la anatomía del cuerpo humano. Nosotros tenemos que analizar la anatomía, ¿ya? de una edificación, cuáles son sus partes, sus componentes, la función de cada una de estas, porque es lo que nos va a entregar herramientas para no solo saber diseñar, sino que también a materializar, porque esto se tiene que construir, ¿ya? Y tiene que funcionar, tiene que resistir, tiene que mantenerse en el tiempo. El ciclo 2, el foco ya está en la contextualización, o sea, cómo lo que nosotros hacemos tiene que ver con su entorno, ¿cierto? Tiene que ser coherente a la integración de distintos saberes, desde la historia, el urbanismo, la construcción, la estructura, etc. El sintetizar, es como una respuesta puede, de alguna manera, comprender todas esas otras variables, ¿ya? Ser lo más simple posible, atendiendo a todas esas necesidades, y diseñar el hábitat, ¿ya? El ciclo anterior era modelar, ¿ya? Como básicamente entender la relación entre forma y espacio. Acá ya el diseñar tiene que ver porque se incluyen todas estas otras variables. Aquí sigue el taller, como ven, en el centro, taller 5, 6, 7, y los otros cursos. Esto es un ciclo donde ustedes van a poder especializarse. Como ven, hay solo un semestre con cursos obligatorios que tienen nombre y apellido, pero en el semestre 2, 3 y el 4 de este ciclo es básicamente, como se señala ahí, cursos de especialización, ¿ya? Cursos de especialización que son electivos, y ustedes van a elegir entre distintas áreas que aparecen acá, 6, porque la carrera también ofrece certificados intermedios de especialización, una certificación así como un minor, ya como una particularidad, además de ser arquitecto o arquitecta y tener la licenciatura en arquitectura. Un tercer certificado acá estaría siendo aquel que denota la especialidad que ustedes toman, entendiendo que la arquitectura es mucho más amplia de lo que popularmente se conoce. La carrera y uno de los elementos fundantes de nuestra innovación es que reconoce esas derivas profesionales. Alguien que se quiera dedicar a la historia, la teoría y la crítica, que tiene un perfil más humanista, o alguien que quiere dedicarse al paisaje y al territorio, ¿ya? O alguien que tenga que ver con diseño urbano también, o alguien que esté más interesado en las políticas públicas, por ejemplo, de desarrollo urbano o habitacionales, alguien que esté más
interesado en sostenibilidad y hábitat o eficiencia energética, o cualquiera que esté, que tenga más afinidad con el patrimonio, ¿cierto? O la tecnología, construcción, materiales, innovación y gestión, que es el último elemento que está acá. Entonces, ustedes, si ya descubren ese perfil o tienen algún interés en alguna de estas áreas, pueden tomar electivos en esas líneas y terminar su proceso de licenciatura con una investigación en una de esas 6 líneas. Si cumplen esos 2 requisitos, no es obligación tampoco, o sea, ustedes podrían no querer elegir ninguna y hacen de todo un poco, pero si toman la posición y la decisión de adherirse a una de estas líneas, van a tener un certificado en, por ejemplo, paisaje y territorio, además del título de arquitecto o arquitecta y además de la licenciatura en arquitectura. Entonces, la ventaja de esta malla es que les permite profundizar en aspectos de la disciplina que les van a caracterizar y les van a hacer naturalmente una profesional mucho más atractivo en el mercado laboral, ¿ya? Acá hay imágenes de trabajos, de actividades, de asignaturas en el siglo II. Esto es taller, ya cuando van a terreno. Se estudia también más en detalle la dimensión urbana. Este es el taller Ciudad-Puerto, que hace intervenciones en ciudades que tienen actividad productiva asociada a un puerto. Aquí ven, esto también es una entrega como la que vimos en las primeras diapositivas. Esta se ve como un nivel mucho más profesional, ya con planimetrías mucho más específicas, más que un dibujo, y con nociones del contexto claramente ya presentes. Muchas veces estas entregas toman tanta relevancia que vinculan a autoridades de la comunidad externa, ¿ya? Esta es la entrega de un trabajo que se hizo en la ciudad de San Antonio, y se entrega este trabajo a la alcaldía y se hacen eventos. O sea, es muy común que eso suceda, la vinculación con el medio externo a través del trabajo que realizamos esencialmente en taller, que es donde se hacen las propuestas, ¿ya? Acá, bueno, esto tiene que ver con la dimensión del diagnóstico. Este es un taller que, por ejemplo, trabajó con familias en situación de vulnerabilidad en comunas del pericentro de Santiago. Entonces se visitaron sus viviendas, tenían allegamiento, hacinamiento, entonces se analizó la situación, se diagnosticó el problema, y a partir de ahí se desarrollan soluciones, en este taller en particular, habitacionales, para dar una opción a través de la arquitectura a esas familias, ¿ya? O sea, en vez de pensar en irse y moverse en la ciudad a otro barrio o a otra comuna, lejos de su familia, es, bueno, ¿cómo diseñamos algo para que toda la familia esté junta ahí, pero de manera digna, ¿ya? Con una habitabilidad que en el fondo les permita tener su privacidad, intimidad, y sin separar a estas familias extensas que vivían ahí. Entonces acá están todas las imágenes del diagnóstico que se trata de esto, las elaboraciones de las planimetrías, y de cómo se desarrolla esta era una vivienda para 3 familias, pero que estas 3 familias eran familiares, ya tenían relación sanguínea. Entonces acá uno ve cómo la arquitectura puede resolver problemas que a veces las leyes, las normas no lo visibilizan, porque quienes las diseñan no estudiaron arquitectura, ¿ya? O no tienen esa intuición de que esto podría ser resuelto con otras estrategias, como en este caso, por ejemplo, de la arquitectura, ¿ya? Y aquí aparece una vivienda múltiple, que es algo que no existe o no nos imaginamos. Y naturalmente estos trabajos llevan sus modelos, maquetas, aquí esto se entrega a las familias con las que se trabajó, o sea, son actividad de devolución, esto se trabajó también con los municipios, son proyectos que están ahí en carpeta para postular algún subsidio y que eventualmente se construya. También, como les mencionaba en este ciclo, está la parte más bien de profundización, especialización, donde ustedes eligen un camino en particular que les interese, y por eso aparecen los selectivos de lo que puedan imaginar. Normalmente tenemos entre 30 y 35 electivos para que puedan elegir. Entonces la diversidad es enorme. Acá hay un electivo de exploración material, otro que tiene que ver de construcción con tierra. O sea, hay muchos de temas de patrimonio, de tecnología, de paisaje, los mismos temas que les mencioné cuando hablé de las especialidades. Y luego el ciclo 3, el énfasis está en profundizar, ¿ya? Evaluar, gestionar, proyectar y publicar, o sea, con la dimensión más profesional, ¿cierto? Y son 3 semestres, la práctica profesional, el primer semestre de título con optativos de profundización, que estos optativos de profundización son los que se vinculan con posgrado.
ahí ustedes pueden tener la oportunidad de ingresar a un magíster, ¿ya? Y se termina con el proyecto de título, ¿cierto? En vínculo posgrado se dan este espacio que yo les decía, de optativo de profundización, donde ustedes pueden tomar, si lo decían, cursos en el Magíster de Arquitectura, Hábitat Residencial, Dirección de Administración en Proyectos Inmobiliarios, Intervención en Patrimonio Arquitectónico, Magíster en Urbanismo o Magíster en Geografía, ¿ya? Que es una tremenda oportunidad porque después si quieren continuar en esos magíster, naturalmente tienen que hacer menos cursos, ya tienen una parte importante hecha que la hicieron en su carrera de arquitectura, ¿ya? O también pueden ser parte de algún diplomado, como por ejemplo aquí enlisté los que se están desarrollando ahora mismo. En este minuto hay estudiantes del 10º semestre que están en Diplomado de Arquitectura Interior, Arquitectura Pública, Sustentable, Modelación y Coordinación de Proyectos BIM, Diseño y Producción de Arquitecturas Temporales, Evaluación y Preparación de Proyectos Inmobiliarios, Gestión y Política Habitacional, Paisaje y Infraestructura Verde, y así. Y a veces aparecen más diplomados. O sea, hay hartas oportunidades de, a través del ejercicio en pregrado, vincularse con el posgrado, ¿ya? Otra característica importante, y ya con esto termino para dejar espacio a las preguntas, nos quedan 11 minutos, son los intercambios. Nuestra carrera tiene convenio con 34 universidades en 15 países, y es algo que les va a brindar una experiencia inolvidable, no solo formativa en lo profesional, en lo disciplinar, sino que también en lo personal, ¿ya? Y esto para nosotros es muy importante, fomentamos que esto se haga, existen becas, existen ayudas, así que no hay limitación económica por ahí. Para nosotros es muy importante porque nosotros no formamos solo profesionales, también formamos personas, ¿ya? Y estas instancias de interacción en otros contextos, con otras culturas, en otras realidades, inclusive con otros idiomas, permite que nuestras características como persona también se pongan en juego. La tolerancia, la convivencia, el convivir en la diferencia son partes muy importantes y que nos permiten de alguna manera ser mejor personas, ¿cierto? Obviamente académicamente tiene una importancia indudable, pero no hay que invisibilizar lo otro. Y para cerrar, quizás mencionarles que una de las particularidades de nuestra carrera, y yo diría en toda la universidad, es que, y aquí bueno, voy a hablar solo por arquitectura, somos la carrera no solo la más antigua, sino que la más grande en cuanto a cantidad de estudiantes. Tenemos 1.400 estudiantes en la carrera de arquitectura. La segunda más grande tiene 700 y de ahí todos tienen 500, 400, etc. Y lo importante de nuevo, así como le decía, la antigüedad no es bueno per se, sino que tiene una explicación de la experiencia y cómo uno va construyendo sobre aquello. El tamaño tampoco es bueno solo por ser grande, sino que nos permite tener electividad, y mucha electividad, ¿cierto? Porque al ser una universidad grande, una carrera grande, necesitamos muchos cursos para la misma asignatura, aunque sea obligatoria. Y ello repercute, se traduce en un tremendo beneficio para ustedes porque aún en los cursos obligatorios pueden elegir entre 5 alternativas, entre 4 alternativas, dependiendo del estilo de profesor o profesora, y eso les permite ir construyendo su camino, ir consolidando las diferencias que nos enriquecen como comunidad y les permite ir construyendo como su propio itinerario formativo para después tener su propia herida profesional, ¿ya? Así que con eso quiero terminar y muchas gracias. Disculpen lo extenso que podría haber sido esto, así que ahora dejo de compartir. Muchas gracias, Juan Pablo. Y vamos al tiro a pasar a las preguntas porque nos quedan Veo que hay alrededor de hartas. 5 Sí. minutitos, ¿sí? Voy a hacer 2 preguntas generales porque es como 2 temáticas que se han repetido harto. Una es, me preguntaban por privado al principio de la charla, cómo desarrollar la creatividad para hacer maquetas y proyectos en la asignatura de taller en arquitectura, y eso lo quería ligar también con gente que preguntaba si había que ser bueno para dibujar, si se hacían muchas maquetas, como todo el ámbito plástico, y también el tema de los materiales, y si nos podrías contar un poco de Mira, eso. voy a partir por lo último. Lo del ser bueno para dibujar es un mito, ¿ya? Tradicionalmente, se entiende así, desde una visión más clásica, lo importante no es dibujar bien,
es saber representar a través del dibujo lo que estamos viendo. Y eso no significa ni que sea ni más bonito, ni menos bonito, ni con más detalle o menos detalle, sino que es la capacidad de expresarse a través de otro lenguaje, que es el dibujo, ¿ya? Y eso no lo podemos, no cae en la categoría de si es bueno o malo, sino que es qué nivel de coherencia hay entre lo que dibujamos y lo que estamos diciendo, ¿cierto? La arquitectura es un lenguaje. Y la arquitectura se representa también a través de otros lenguajes, ¿ya? Como el del dibujo. Entonces no es requisito saber dibujar bien, para nada. Naturalmente van a soltar la mano, ¿cierto? Y van a soltar la mano no solo desde la dimensión psicomotriz, sino que también desde la dimensión, incluso yo diría como emocional, de saber cómo representar en otros lenguajes lo que estamos viendo y pensando. Sobre los materiales, sí, se consume bastante. Ello no implica necesariamente un costo, también depende de los talleres. Hay talleres que trabajan con materiales más caros, hay talleres que no. También siempre pueden elegir talleres ustedes y en términos económicos, si algún estudiante no puede comprar un material o acceder a él, siempre, o sea, los equipos docentes en ese sentido tienen criterios y obviamente siempre hay alternativas. Ahora eso se ha dado más que nunca, o sea, tener que desarrollar modelos con lo que encontramos en nuestras casas, ¿ya? Con papel de diario, cartón, hasta con vegetales, ¿ya? O sea, el material nunca va a ser una limitación. Y el hecho de aprender a hacer maquetas se va ejercitando. En cada uno de los talleres uno va aprendiendo técnicas, métodos de representación, porque básicamente nuestra carrera tiene que ver con el aprender haciendo, ¿cierto? O sea, la manera más efectiva de aprender es mientras uno está haciendo. Entonces, no es que les vayan a dar un manual de cómo hacer maquetas, sino que uno se va enfrentando y esa es la capacidad que uno va generando y que es lo rico, es lo valioso de quienes estudiaron arquitectura, porque nos enseña a saber reaccionar ante situaciones inciertas. O sea, hay mucha incertidumbre y lo importante es saber manejar esa incertidumbre, ¿ya? Súper. Y otra pregunta que se ha respondido, se ha preguntado harto en el chat es si hay que ser experto en matemática, cómo es la matemática y la física, si hay cosas que uno debería saber antes de entrar a la carrera, como para estar ahí pendiente. Sí, en el caso de matemática y física, naturalmente hay que tener un dominio básico, por eso se exige como prueba, ¿ya? Eh, con un puntaje, con una ponderación no menor, matemática al 30%, optativamente pueden elegir la específica de ciencias, eh, porque son ramos que tienen un nivel de exigencia que no es poca, ¿ya? O sea, la asignatura en matemáticas es la que tiene más reprobación. Pero hay tutorías en la facultad que ayudan a aquellas personas que tengan más dificultad. Hay apoyo en ese sentido y es muy poco el porcentaje de personas que tienen que dejar la carrera por no tener un buen desempeño en matemáticas, ¿ya? Y la matemática es importante no por el saber la fórmula o no, sino porque es muy necesario en el ejercicio proyectual desarrollar el pensamiento lógico, ¿ya? Y la matemática es básicamente pensamiento lógico, o sea, entender cómo ciertas operaciones derivan en ciertas consecuencias y así, ¿ya? Pero no es una barrera de entrada, o sea, si sacaron el puntaje y eso les dio para entrar, eso ya es garantía de que van a poder avanzar en la carrera. Súper. Muchas gracias, Juan Pablo. En función del tiempo, de verdad no podemos responder más preguntas, lamentablemente, pero sí les dejamos a todos invitados al chat también, a también haber estudiantes de arquitectura respondiendo todas sus preguntas, sobre todo aquellas preguntas que tenían más que ver como con la vida universitaria de los estudiantes, si duermen, qué ha pasado con ciertas demandas que han tenido, eso todo se lo pueden preguntar directamente a los monitores que van a estar ahí en el chat respondiendo todas sus preguntas. También dejarles invitados a todos a distintas charlas que van a haber durante estos 3 días sobre movilidad estudiantil, vida universitaria, financiamiento y todas esas cosas y dudas que quizás puedan tener, y hartos preguntando por intercambio, ahí también van a haber charlas al respecto, así que en futuromechon.cl van a encontrar el chat, van a encontrar las charlas, todo para que puedan ahí informarse también. Sí, ya hablamos de diseño lamentablemente, pero esta charla quedó grabada y va a estar también disponible en futuromechon.cl para que puedan revisarla de nuevo si es que quieren. Eso.
Muchas gracias a todos, gracias Juan Pablo, Jorge. Gracias por asistir. Que estén muy Muchas bien. gracias y que estén muy Gracias bien. a todos y todas. Muy bacán su motivación. Chao. Ánimo. Chaito. Abrazo.